Bueno, les queremos agradecer este espacio de día miércoles en la tarde con el equipo, Gabriela y Susana, que va a estar en talleres más adelante. Queremos agradecer esta oportunidad de compartir el trabajo que hemos ido desarrollando con el tiempo. Las tres somos profesoras de la Facultad de Educación y trabajamos en el programa de Pedagogía en Educación Parvularia. Entonces, como decía Chiri, este es el primero de 3 talleres y hoy día nos vamos a focalizar en un elemento en particular que está vinculado a los criterios de selección y de los libros y la categorización de los libros, ¿ya? Entonces, para partir, les quería preguntar si saben quién es el que está ahí. Lo pueden escribir por el chat o tomar la palabra. ¿Quién es? ¿Alguien hipotetiza quién puede ser? ¿No? ¿Me escuchan o no? Estoy ahí con la duda. Parece que no, ¿Sí? parece que Sí, sí, escuchamos. se escucha bien, se escucha bien. ¿Es alguien de la zona de ustedes que ayer fue... Premio Nacional de Literatura, Ujú. Elirio Exactamente. Maquincura. Bueno, me parecía muy relevante, dado que vamos a hacer un taller vinculado a los libros y a la literatura, retomar este premio del día de ayer. Yo sé que hay bastantes como cuestionamientos, inquietudes de qué va a pasar por toda la situación que está ocurriendo precisamente en la región donde ustedes están, o muy cerca. Entonces, dejando como entre paréntesis la situación política compleja en la que estamos, yo creo que es una buena noticia, por lo menos para mí, saber que hay un reconocimiento de un poeta de origen mapuche. Entonces quería partir la sesión de hoy día leyendo un poema cortito de él, que se llama Sueño Azul. La casa azul en que nací está situada en una colina, rodeada de guayes, un sauce, nogales, castaños, un aroma primaveral en invierno, un sol con dulzor a miel de ulmos, chilcos rodeados a su vez de picaflores, que no sabíamos si en realidad eran realidad o visiones, tan efímeros. En invierno sentimos caer los árboles partidos por los rayos. En los atardeceres salimos bajo la lluvia o los arreboles a buscar las ovejas. A veces tuvimos que llorar la muerte de alguna de ellas, navegando sobre las aguas. Entonces, queríamos partir con este breve homenaje, poniéndonos en sintonía con un poeta de la zona de ustedes, valorando que el Premio Nacional se le dé a un poeta y que se reconozca el aporte que el pueblo mapuche y su tradición hacen a la literatura chilena. Entonces, teniendo presente este punto de partida literario, nos vamos a preguntar hoy día cómo podemos caracterizar los libros, cómo podemos tener más elementos para poder seleccionarlos cuando tenemos que proponer experiencias de aprendizaje para los niños y las niñas de educación parvularia. Y para eso vamos a revisar durante la tarde algunos criterios referidos al libro como objeto cultural o herramienta cultural y también como objeto material. Entonces, vamos a detenernos en un par de capítulos de la guía que ustedes ya conocen, que Cheri les presentó, esta guía de selección y uso de libros para lectores iniciales. Y en particular de esta guía nos vamos a detener en el capítulo 2, en los conceptos asociados a los libros, que nos va a permitir contar con más elementos para poder como conceptualizar el objeto libro, distinguir las distintas potencialidades que tiene, poder como reconocer distintos tipos de libros con sus elementos, características, y recordarles que esta guía está disponible para todas, para todos, en la página web de la BEF, en la página web de la universidad, de la facultad, y que ojalá que la puedan usar y también en la medida de que se animen, ojalá muchos nos puedan compartir qué les parece, con el ánimo de poder ir mejorándola, complementándola y saber qué elementos del contexto es necesario, por ejemplo, ir incorporando a futuro. Entonces, para comenzar,
me gustaría que pensaran, y las queremos invitar a pensar en una palabra, solo una palabra que refleje lo que ustedes consideran cuando seleccionan un libro para leer con niños y niñas de educación parvularia. Entonces, ¿en qué se fijan? La edad, Dime. acorde a su edad igual. Por supuesto, educación parvularia, pensemos en niños de 0 a 6. Entonces, ¿en qué se fijan? En el libro, no en los niños. Fíjense, ¿en qué elemento del libro ustedes ponen su atención? Y les agradecería que escribieran sus palabras en el chat. ¿Ya? Contenido, ilustración, colores, imágenes. En la portada, muy bien, ¿en qué más? Ilustración, ya otra vez. ¿Qué otros elementos tienen presentes? Ya, la materia, ¿a qué se refieren con la materia? El material, muy bien. El texto, ¿ya? ¿Algún otro elemento que consideren? La extensión, ya, perfecto. Raulito, ¿cómo escribo aquí en el chat? El tamaño, las imágenes, ¿O es ahí en el lapicito? No. Ah, el contexto. Ya, el contexto se nos sale un poco del libro, es importante sin duda, pero pensemos en los elementos que están en el libro, y entonces varios de los que ya he mencionado efectivamente están ahí. Las ilustraciones, las imágenes, la portada, el material, el texto verbal, la extensión, el tamaño, ya, si tiene texturas. ¿Algún otro elemento que ustedes consideren? Piensen que a lo mejor, imagínense, es para un niño o niña del jardín, o para algún familiar, para sus hijos, para sus sobrinos. Ya, alguien está planteando qué quiere conseguir, de algún modo podríamos decir el objetivo, ¿ya? Y ahí nos salimos un poco del libro, al igual que en el caso del contexto. Las edades, ¿ya? Está bien, pero todos esos son criterios que no están vinculados, o sea, están vinculados, pero que están fuera del texto. Lo mismo que el interés. El interés, la edad, son cualidades de los niños. Ya, las características del libro, las imágenes, el texto, ok. ¿Por qué hago la distinción? El lenguaje, ya, muy bien. Porque hay elementos, cuando uno selecciona un libro, que están en el libro mismo, y otros elementos o criterios de selección que están fuera del libro y que hacen que ese libro sea o no adecuado para los niños en determinado contexto. Entonces hay tipos de criterios vinculados a los textos, vinculados al contexto, a la situación de aprendizaje, por ejemplo, si están dentro de una unidad o desarrollando algún objetivo de aprendizaje, eso también es muy, muy relevante, pero no está en el texto mismo, está fuera del texto. Bien, y si se fijan, de todas las palabras que ustedes señalaron, hay una gran diversidad que apuntan al lenguaje verbal, al lenguaje de las palabras, pero también al lenguaje visual, el de las imágenes. También hay aspectos materiales como la portada, los colores, el tamaño, las texturas, que dan cuenta de otros elementos, ¿ya? Muy bien, porque esto da cuenta del potencial que hay en un libro y que son muchos. Entonces, vamos a comenzar, a partir de esto les voy a mostrar un video y quiero que pensemos en esta experiencia de una mamá con una niña de 3 años leyendo un libro y que vean por qué esta experiencia es potente, qué destacan de esta experiencia de lectura, ¿ya? Voy a tener que ir a mi Drive para poder retomar de ahí y poder compartir. Esta es una niña de Santiago de 3 años con su mamá que es profesora y Ya. voy a adelantar un poquito aquí. Ahí. Vamos a ver 3 minutos de este video. Y la pregunta entonces es, ¿qué les llama la atención? ¿Qué destacan de este video? ¿Ya?
Cuéntenme, ¿lo están viendo? ¿Se ve el video? Sí, sí se ve. Ya, ahora lo vamos a poner entonces. Estaba la rana. Estamos aquí. Estaba la lana. ¡Excelente! ¡Vamos! Abrámoslo. Estaba la Ana. cantando debajo del... Hola amigos. Ya te trae debajo de la lana. Bien, ya. Estaba la... No. El pez. La lana. cantando debajo del... La agua. Cuando la rana salió a cantar... Cranak, cranak. Vino él. ¿Quién vino? Pez. Y la hizo... Ya, siguiente página. Estaba la... Lana. él Pez. cantando debajo del... La agua. Cuando el pez salió a cantar... Glu, 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 glu. Vino él... Yuk, yuk, yuk. ¿Quién vino? Yuk, yuk. ¿Quién vino, Eloísa? Yuk, yuk. Ah, ¿sigues cantando como pez? Yuk, yuk. Yuk, yuk. ¿Quién vino? Yuk, yuk. Vino él Gallo. y la hizo callar. Cambia la página, cambia la página. Estaba la... Lana. él, Pez. Gallo. cantando debajo de él. La agua. Cuando el gallo salió a cantar... ¿Cómo canta el gallo? ¡Kikiriki! Es una. Vino él El gato. y lo hizo... ¿Qué es eso? Sí, con el dedo así. Shh, la página, Eloísa. Otra vez. Ah, otra vez. Estaba la... Lana. él, Pez. él, Gallo. Pez. ¿Quién es él? Gato. Gato, cantando debajo del... Espero. cantando debajo del agua. Cuando el gato salió a cantar... ¿Cómo canta el gato? Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. Vino él. ¿Quién vino? El pelo. Y lo hizo... Callar. Shh. Rar, No, callar así. Shh, shh. rar. Aquí va a cantar el premio. Estaba la... él, cantando debajo del agua. Cuando el perro salió a cantar... ¿Cómo canta el perro? ¡Guau, guau, guau! Bien, entonces, vamos a volver a nuestra pregunta. A ver si volvemos acá a la pregunta. ¿Qué destacan de esta experiencia de lectura? Hola, Hola, soy Tamara. hola Tamara. Bueno, yo lo que destaco es que, por ejemplo, la mamá hace al niño protagonista de la lectura, porque él es el que lo manipula, va acorde a sus tiempos, no va al tiempo del adulto, sino que al tiempo del interés del niño también. Igual el texto es una canción tal vez conocida para la niña, lo cual lo hace más familiar, y a través del canto que sea más lúdico esta prelectura para la niña, porque lee a través de las imágenes, hace que la niña le tenga un interés y un cariño distinto también al acercamiento hacia la lectura, que no es algo impositivo, sino que es algo que es por opción y también a través de sus propios intereses. Ya, gracias Tamara. Muchos elementos de lo que tú señalas, muy bien. El protagonismo del niño, el texto mismo, la lectura de imágenes, el carácter lúdico de esta experiencia. Quisiera detenerme e invitarlas también a retomar un punto que señala Tamara, que es el cariño que se ve aquí, que no es impositivo. ¿Qué opinan de eso? No sé si alguien me puede leer el chat, porque cuando uno está exponiendo no se puede leer el chat.
¿Te leo, Maylin? Ya. Una forma distinta incorporando lo musical en conjunto con las imágenes. El Ya. lugar en el que ella leyó el cuento no había mayor distracción, lo cual hizo que la niña estuviera concentrada en el cuento. Respetar los tiempos de la niña. Ya. Súper. Muy bien. El protagonismo de la niña, el lugar, muy bien ese punto, las condiciones contextuales son adecuadas, ¿verdad? Se ve cómoda, se ven contentas. Nuevamente destacan el aspecto musical, ya, estupendo. O sea, veo que identificamos muchos factores que hacen que esta experiencia sea interesante y que sea una experiencia. ¿Ustedes cómo creen que está pasándolo la niña? Hay un comentario que va en esa línea que dice que poder motivar sin poner la acción del adulto sobre la niña. Ya, Potencia el desarrollo de la imaginación de la niña. Las ya, onomatopeyas dicen que está bien esa interacción. ya, Hubo muy apego seguro, ya que hay un lazo más fuerte desde su madre donde el adulto respetó sus tiempos y un espacio cómodo. Bien, lo está disfrutando, dice Tamara. ya, muy bien. Me quiero detener en este punto, ¿ah? En el apego, en la idea del disfrute, del cariño, del pasarlo bien. Eso es muy relevante, porque la lectura es una práctica social, una práctica cultural, que aunque queramos o no, es inevitable, va asociada a una dimensión emocional, afectiva. Y entonces en este caso vemos una afectividad positiva. La niña, uno la observa que la está pasando bien y la mamá también. Entonces uno podría preguntarse, ¿esta niña querrá tener más experiencias de este tipo? Probablemente sí. Y es porque afectivamente ella se ve cómoda, se ve segura, lo que ustedes dicen, se aprecia un cariño, algo no impositivo, un respeto de sus tiempos. ¿Y por qué esto es relevante? Porque uno de los primeros puntos que me gustaría plantear como base de la selección de los libros es cómo la selección de los libros responde o no a la creación de un vínculo afectivo positivo. La lectura, insisto, es una práctica cultural en la que nos relacionamos con un libro, pero cuando son pequeños, esa relación está mediada por un adulto. Ustedes como educadoras, asistentes, la familia, los padres, las abuelas, las distintas personas que están en el entorno cercano de los niños, establecen un vínculo afectivo con los niños y los niños a través del adulto con la literatura. Entonces, clave cómo esta relación afectiva está a la base de la formación del hábito. Uno ve a esta mamá compartiendo entusiasmo, alegría, pasándolo bien, y la niña ve que a partir de esto el libro le puede proveer esa experiencia de disfrute, de goce, de juego, de entretención, ¿ya? Entonces, cuando pensamos en la lectura y pensamos en los libros, uno puede pensar en varios propósitos. ¿Por qué finalmente se lee? Y uno podría decir, mira, porque tenemos que entender lo que leemos, tenemos que desarrollar competencias de lectura y eso es muy importante, podemos ampliar nuestro conocimiento de mundo y eso es muy importante, podemos aprender nos podemos a través de la lectura insertar en el mundo y eso está muy bien, pero la base para todo esto, para crear el hábito, es que haya esta relación afectivo positiva, que los niños quieran leer. Y entonces ahí es muy importante que el punto de partida cuando seleccionamos un libro, cuando trabajamos con primera infancia, es pensar en qué medida ese libro y la experiencia que yo voy a proponer con ese libro va a aportar al desarrollo del objetivo afectivo. Y ahí me gusta retomar una cita que está a la base de los modelos de lectura que hoy día se utilizan en nuestro país. Por ejemplo, cuando vemos lo que pasa a nivel curricular o lo que pasa con las pruebas CIMSE, las pruebas PISA, a las que también se involucran, en las que también se involucra nuestro sistema educativo. Y el concepto de competencia lectora, que está a la base de estas evaluaciones estandarizadas y que uno diría que es lo más alejado de una lectura con componente afectivo, sin embargo, aunque esté muy lejos, reconoce este componente afectivo, emocional. Y
Entonces, si miran la definición, cuando dice una persona competente en lectura, no solo posee las habilidades y conocimientos, sino que también valora y utiliza la lectura, y muy importante, más abajo, además tienen compromiso con la lectura. Es decir, una persona que es competente en lectura es una persona que se compromete con lo que lee, que no le resulta indiferente, que este compromiso se expresa además en una motivación, interés, placer por leer, una sensación de control. Es decir, hay una serie de elementos que van más allá de la dimensión cognitiva. Y eso es muy relevante porque en la edad con la que ustedes trabajan en párvulos, la integración de la dimensión cognitiva, emocional e incluso física, social, es mucho más evidente. Cuando estamos en primero, en adelante, primero básico, y qué decir, los cursos más grandes y media, pareciera que nuestra cabeza se separa un poco de lo que le ocurre a nuestro cuerpo y de lo que le ocurre a nuestra emocionalidad. Y entonces pareciera muchas veces que hay un énfasis muy fuerte en la cognición y menos en cómo se siente el que está aprendiendo, cómo está, qué está pasando con su corporalidad. Y eso en párvulos es como ineludible. Es decir, ustedes que trabajan con niños se dan cuenta que todo lo que hacen los niños, porque su control todavía no está tan mediado por la cultura, el control de sí mismos, entonces está mucho más integrado cómo sienten, cómo piensan, cómo se mueven, y en ese sentido las educadoras de párvulos, los educadores tienen un privilegio, encuentro yo, de poder trabajar con niños donde es mucho más cercano, factible, desarrollar esta motivación, este gusto, este placer. Entonces, a la base de la formación del hábito, y por eso estamos hablando hoy día de eso, está el componente afectivo. Y cuando yo selecciono un libro para la primera infancia, pero en primera infancia es un ineludible, me tengo que preguntar en qué medida ese libro y la experiencia de lectura que yo voy a proponer con ese libro va a potenciar ese vínculo afectivo. Ahora, ¿qué está dentro de ese componente afectivo? Muchos elementos, muchos factores. Primero la autopercepción, cómo ellos se perciben en relación a los libros, y aquí si uno ve el video nuevamente observa que la niña comunica una autopercepción de mucha seguridad, porque la niña sabe manipular el libro, la niña se atreve a tomar la palabra, la niña incluso interrumpe a la mamá y la mamá la deja, y está bien, que la niña vaya a su ritmo y por lo tanto uno percibe que la niña comunica cierta seguridad en su relación con el libro, no es temerosa. Hay interés, curiosidad, la niña se devuelve, se toma tiempo, hay dedicación de tiempo, si se fijan, la niña es capaz de decirle no, ahora viene el perro, o detengámonos, la niña parte de nuevo porque ella quiere hacer la presentación del libro, y así, ¿no? Entonces hay una serie de factores afectivos vinculados a la experiencia de lectura que hacen que el lector vaya desarrollando su hábito. Ahora, llevando como a una síntesis de todo lo que hemos hablado en estos primeros minutos, una primera idea clave con la que a mí me gustaría que nos fuéramos de este taller es que hay que leer para potenciar el querer leer. Es decir, ¿por qué leemos en primera infancia? Por muchas razones. Sin duda, desarrollo del lenguaje, desarrollo de habilidades sociales, muchas, no sé, conocimiento del mundo, ampliación del vocabulario, una serie de propósitos que todos son muy necesarios. Pero también es necesario leer para potenciar el querer leer en los niños y las niñas. Leemos para que los niños quieran leer. Es un poco redundante, ¿eh? Pero es como... Yo ando en bicicleta porque me gusta andar en bicicleta y nada más. Cocino porque me gusta cocinar y nada más. Aquí yo leo porque quiero que me guste leer. Ahora, teniendo presente esa base, el vínculo afectivo, nos vamos a detener entonces en la selección de libros, ¿ya? Y este proceso que todos los educadores, todos los mediadores, sí o sí tenemos que vivir. Seleccionar un libro para promover experiencias de lectura, de conversación, de intercambio de ideas, de
incluso aprendizaje de nuevas palabras, de ampliación de la competencia narrativa, la capacidad de organizar su discurso, de relacionarse con otros, etcétera, sea cual sea la actividad que propongamos o el propósito, siempre vamos a tener que seleccionar un libro y contar con criterios, ¿ya? Entonces, vamos a hacer una actividad, los voy a distribuir por grupos, vamos a formar 3 grupos, ¿ya? Y nos vamos a dar unos 10 minutos. El grupo 1 va a revisar este libro que se llama Empatía en Cuarentena y va a determinar si seleccionarían o no este libro para sala cuna. El grupo 2, el mismo libro, y va a determinar si seleccionarían o no este libro para niños de 2 a 3 años. Y el tercer grupo, el mismo ejercicio para niños más grandes, ¿ya? Entonces, les voy a compartir un link por el chat para que ustedes puedan acceder al libro y lo puedan revisar. Y las vamos a distribuir por grupos. Vamos a ver si me deja. Es un libro que está liberado en todo caso, ¿eh? Es decir, es un libro que ustedes lo podrían encontrar. Esto es de una editorial nacional. Aquí, copiar enlace. Se los copio en el chat. Ahí está. Cuéntenme si pueden abrir ese libro. Se llama Empatía en Cuarentena. Miley, yo intenté y sale que necesito acceso. No sé si al resto le pasa lo mismo. Ya, a Sí, ver. lo mismo. Entonces vamos a buscar otra alternativa. Me pide lo mismo. Se los voy a compartir por otro lado. A ver. Se los voy a compartir desde mi Dropbox. A ver si por aquí no pide eso. Miley en todo caso está disponible en la página de Manuta. Sí, pero nos va a pasar de nuevo lo mismo porque después vamos a hacer otro ejercicio. Así que tratemos de probar ahora con... Les voy a subir este... Les voy a dar este otro link. A ver, cuéntenme con este. Que este está en el Dropbox. Sí, ahí se Eso puede. sí, sí. Ya, estupendo. Entonces, me tienen que dejar hacer las salas. ¿Quién es la administradora? ¿Querí? Sí. Si me hacen cojos, yo puedo, o si no, ustedes armen 3 salas. El problema es que ahí me van a mandar a la sala y no voy a poder, no pueden abrir el libro. ¿Podría ser hospedador? Anfitrión. Es que ya eres anfitrión. Debería permitírtelo entonces. ¿Y tú puedes distribuir las salas? Yo creo que sí, pero no sé si te va a resultar lo que quieres hacer. Si quieres te hago hospedador. Ya, dale. Ya. Ahí está. Ahora, de todos modos, hay varias personas que no... Lo que podemos hacer es que coloquen su correo acá y que alguien de chiquillas de la BEF le pueden compartir por correo. Ya te creé como hospedador, Meli. No me sale... Aquí está. Ok. Vamos a hacer 3 salas entonces. Pero, Miley, perdón, ¿la opción de la página de Manuta no sirve? Yo creo que sí. Se les Sí, puede está enviar. ¿Le puedes acá. copiar en el chat? Ya. Entonces, insisto, voy a hacer 3 grupos y yo me voy a pasear por los grupos. En cada grupo va a haber alrededor de 10 personas. Y en un grupo van a ver si es adecuado para sala cuna, en el otro grupo van a ver si es adecuado para niños de 2 a 3 y en el otro de 3 a 4, ¿ya?
y nos vamos a dar unos 10 minutos, son las 3:05 hasta las 3:15. Entonces, las que no tienen experiencia en esto, les va a llegar un mensaje que les dice que tienen que ingresar a una sala, y ustedes ingresan nomás, o sea, hace automático, y el grupo se va a reducir a 10 personas. Y después yo las voy a sacar del grupo, así que no se preocupen. Vamos allá. Creo que ya están todas. Sí, ¿quedan algunas personas en la sala? No, ya están todas acá. ¿Cómo les fue en este viaje? Súper interesante el libro. Interesante el libro, ¿verdad? Un libro que está liberado. Muchas editoriales en este periodo han liberado libros poniéndolo a disposición del público, entonces este es un ejemplo. Me gustaría darle la palabra, porque todas leyeron el mismo libro, pero de distintos públicos. Sala Cuna, niños de 2 y 3 y de 4 y 5. Entonces, Sala Cuna, ¿qué opinan? ¿Es un libro que seleccionarían para Sala Cuna? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Hola, hablas Vania. Mira, primeramente yo doy mi opinión y quizás encontraba que el libro no podía, o sea, no que no podía, pero quizás era bien extenso para niños de esa edad. Pero luego, compartiendo los diálogos con las demás colegas, nos dimos cuenta que al final es en la forma donde tú planteas el libro. Como mencionaba Yesenia, también puede ser en partes, entonces igual se puede compartir el libro, pero dándole una forma donde el niño llame su atención a través de la imagen, a través del canto. Y yo creo que la mayoría optaba por sí poder compartir el libro en la etapa de 2 a 3 años. Gracias, Vania, disculpa. Ok, entonces, un punto que ustedes las hace dudar es la extensión del libro, pero con una adecuada mediación dicen sí. Pero, ¿se lo pasarían para que ellos lo manipulen o no? En el grupo donde yo trabajé, la verdad es que también teníamos una opinión, y también mi opinión, de que no, para mí no era adecuado para Sala Cuna, a pesar de que sí podían hacerse esas adecuaciones que decía Vania. Porque una, que es extenso, tiene mucha lectura, y para Sala Cuna es más bien más imágenes, historias más expresivas, de más, no sé si me entiendes. Sí, te entiendo. Y aparte que este tiene un trasfondo que es muy interesante, trabajar con niveles más grandes, donde ellos se expresan, donde puedan entender también el mensaje. Entonces, a eso llegábamos un poco. Ya, aquí están hablando muy bien, Nadia, además de lo que tú señalas de la materialidad del libro. Aquí no sabemos porque es digital, pero probablemente por la cantidad de contenido tendría bastantes páginas. No sabemos muy bien de qué material sería, pero ya, nos hace dudar, ¿no? La extensión, la materialidad, tiene mucha lectura. Vamos de 2 a 3. ¿Qué les pasó al grupo de 2 a 3? Perdón, yo hablé en el grupo de 2 a 3 años, mi opinión era respecto a ese libro, de 2 a 3 años. De 2 a 3 años. ¿Y tú, sí, Nadia, eras de Sala Cuna? Sí, no, yo era del grupo de Sala Cuna. Ya, ok. ¿Y el grupo de 4 a 5? ¿4 a 5? ¿No hay nadie? ¿Alguien que quiera contar lo que se conversó en el grupo? Sí, yo quiero compartir. Mi nombre es Paula y, bueno, con las colegas nos pareció un libro interesante que era apropiado para la edad de 4 a 5 años, en donde tenía su imágenes, la lectura, todo acorde, igual, como dicen las demás colegas, uno también puede ir adaptándolo según los requerimientos y necesidades de los niños.
Ok. Una colega también hablaba de que ella haría unas imágenes más extensas, destacando algunas principales. No sé si se dan cuenta que hay una de las imágenes donde está con la abuela, también quizás ver esos lazos de afectividad que tienen los niños. También hablábamos de que quizás algunas familias han perdido algunos seres queridos, ir potenciando esa parte de los niños, esa seguridad. Yo comentaba que se manejaba mucho las emociones, eso, no sé qué más. Ya, muy bien. Una pregunta. ¿Hay alguien que diga, no, este libro yo no lo trabajo? Que pueda decir, no, en realidad, mire, el otro día fui a una farmacia y me llamó la atención que el farmacéutico hablaba con una señora y decía, y ella le preguntaba, ¿y cómo están ustedes? No, bien. ¿Y nadie se ha enfermado? No, si todo esto son mentiras. Son puras mentiras. Y la gente que no tiene idea, la gente ignorante es la que se enferma. Y entonces puede haber alguien que diga, en ese contexto, ¿para qué vamos a leer un libro sobre esto? ¿Conocen a alguien así o no? ¿Alguno de ustedes que diga, mira, en realidad hay temas más importantes que la empatía en cuarentena y no lo leamos? O que le complica porque lo que decía la colega recién, a lo mejor ha perdido a alguien en su familia y no es un buen momento para leerlo. Ya, ya aquí están diciendo, no puede delimitar lo que se puede o no aprender, ya, es pertinente a la situación. Sí, sí, es clave lo que tú dices, Tamara, la mediación con el libro. Sí, es fundamental. La propuesta de este libro, ¿por qué lo vimos? Primero porque es un texto, ¿ustedes dirían que es literario o no literario? ¿Qué sería? Nos vamos a detener en ese punto, ¿ah? ¿Literario o no literario? Porque muchas veces pensamos que en el jardín infantil, en la sala, debiera haber solo literatura. Y yo tengo dudas que este lo sea. Creo que no es literario, un texto más bien informativo, un texto incluso con ciertos rasgos de actividades, pero no por eso deja de ser atractivo, ¿ya? Es un libro que puede resultar atractivo y hay que romper esa idea de que solo lo literario tiene que estar en la sala. Y luego, también me parecía que es un texto que se puede prestar para cierta controversia a partir de lo que estamos hablando. Hay algunas personas que pueden decir, no, sabes que ya estoy hasta aquí con la pandemia, no quiero nada más, no quiero tener idea, no quiero que los niños sigan hablando del tema, y entonces mejor leamos de princesas. No leamos más, ya es demasiada la exposición a este tema, así que... entonces, vamos a continuar, porque el punto que quería plantear con esta actividad es que la selección nunca es objetiva, nunca, nunca. Y que siempre va a haber la presencia del mediador de ustedes, que están aquí, del propio mediador, que es el que selecciona y de algún modo hace valer sus gustos, su formación teórica. Entonces, tener presente que cuando seleccionamos ponemos en ejercicio una serie de criterios. Ustedes hablaron, por ejemplo, de la extensión del propio texto, que estaría aquí en el segundo punto, de las imágenes, pero también hablaron de en qué medida este texto era adecuado para los distintos niveles. Entonces, cuando nos detenemos ahí, estamos pensando en el destinatario, en sus competencias lectoras, en sus características. Hablaron también de la mediación, la importancia de la mediación, y aquí aparece este elemento, el propio mediador, pero sin duda está el contexto que hoy día estamos viviendo, y entonces uno podría pensar en qué medida en este contexto es ahondar más en un punto que a lo mejor para algunas familias puede ser muy difícil, o no, porque quizás están viviendo una experiencia crítica de pérdida de algún familiar, o personas que ideológicamente están muy distantes de lo que nos está pasando. Es decir, cuando nos enfrentamos a la selección de un texto,
esa selección responde a una infinidad de criterios. Y por lo tanto, la segunda idea clave de hoy día es que la selección, dado que no es objetiva nunca, vamos a necesitar criterios bien explícitos. Y en el libro, en la guía que elaboramos con Gabriela y Susana, nosotros les proponemos criterios para seleccionar libros. No, la idea de este taller no es revisar todos los criterios que están en ese texto, porque el texto ustedes lo tienen y si no pueden acceder a él en formato digital, pero sí hacer un ejercicio que nos permita afinar más el ojo de cómo aplicar estos criterios cuando seleccionamos una obra. Entonces, hay unos criterios iniciales que distinguen el libro como herramienta cultural, como un objeto en uso, y el libro como un objeto material, como puede ser, no sé, un adorno, como puede ser un cuaderno, puede ser distintos útiles escolares, como puede ser cualquier utensilio en la cocina, un objeto, el libro como objeto. Pero además el libro tiene un componente de uso y en ese sentido lo consideramos una herramienta cultural, un medio de comunicación, promoción y creación de cultura. Esto está en la guía y si se fijan lo que a mí me gustaría enfatizar es la diversidad de textos que hay, de tipos de libros o géneros hablamos nosotros. Entonces, géneros literarios y no literarios. Y entonces, el libro que acabamos de leer sobre empatía es un texto que denominamos de ámbito de uso no literario y su género es desarrollo de contenidos. ¿Ya? Es un texto que está desarrollando ideas vinculadas con la empatía y acciones asociadas a la empatía. ¿Ya? Y ese es un tipo de libro, pero hay una inmensidad, aquí tenemos solo algunos, y los que seleccionamos están vinculados a lo que hoy día se promueve en la educación de párvulos, lo que entrega el Plan Nacional de Fomento Lector, pero hay muchísimos más. Por ejemplo, el que vimos en el video era un texto de folclore poético, de carácter popular, que ha sido llevado a un libro, ¿no? Pero como género es folclore poético. Esto es pensando el libro desde su uso, ¿ya? Y en ese sentido, si pensamos el libro como objeto, herramienta cultural, esa herramienta se concreta solo cuando la usamos. Es decir, no sirve de nada tener un libro ahí, y aquí es un comentario que surge a partir de la experiencia que tenemos de ir a los jardines infantiles, de acompañar a estudiantes en práctica. Muchas veces los libros están como un objeto precioso, muy guardado, pero nadie los usa. Y nos hemos encontrado en algunos jardines infantiles incluso que los muebles con los libros están mirando a la pared para que los niños no los rompan, no los tomen. Y entonces ahí finalmente el libro nunca se transformó en una herramienta cultural, porque nunca se usó, fue un objeto más. Ahora, si consideramos el libro desde su materialidad, el libro tiene ciertos lenguajes, y por eso hablamos de ciertos recursos, y ciertos recursos verbales y ciertos recursos visuales, pero además tiene ciertas características físicas, el tamaño, el soporte, en este caso era un libro digital, tenía imágenes, tenía texto verbal, es decir, el texto como objeto material se concreta en el uso de ciertos recursos verbales, palabras, y ciertos recursos visuales, tipos de imágenes, que se comunican en distintos soportes, materialidad, tamaño. Insisto, mi idea no es que revisemos cada uno de estos para nada, sino que vamos a hacer un ejercicio a continuación teniendo presente estas categorías, ¿ya? Ahora, sí que me importa que como idea clave 4 es que el libro, al ser un objeto material, es un objeto que se desgasta, se acaba, se rompe. Y ahí me gustaría plantearles como pregunta, ¿qué les pasa a ustedes en sus jardines con esta idea de que el libro se rompe? ¿Estamos dispuestas a que los libros se rompan
o tienen que cuidarlos mucho, mucho y son un objeto sagrado? ¿Cómo es la experiencia de uso de los libros que tienen ustedes y los niños? Yo quiero hacer un alcance, disculpa. Lo que pasa es que aparece ahí un nombre que dice K-Dragons. Resulta que yo me metí en el Zoom y mi marido había estado antes, así que no sé por qué entré por su cuenta. Así que mi nombre es Mirta. Para aclarar, ahí no aparece mi nombre. Gracias, Mirta. Ya, en relación a lo que estábamos conversando, lo que quiero decir es que si el libro se desgasta por uso, fantástico, no hay problema. Obviamente, en la medida en que nosotros expongamos estos libros, vamos a tener que educar a nuestros niños en el uso del libro, en el respeto por el libro, idealmente el cuidado del libro siempre como algo precioso, algo que hay que cuidar, que hay que tener ahí todas las precauciones de dejarlo donde lo sacaste, en fin, hay una serie de otros aprendizajes que uno va desarrollando cuando el niño está trabajando con el libro. Pero si el libro se rompe o se deteriora por el uso, no hay problema. Ese libro se puede reponer o se solicitan otros libros, pero la cosa es que siempre estén de libre acceso y con todas las posibilidades que los niños puedan utilizarlo. Súper. ¿Y eso pasa en el jardín? Cuéntame, Natalia, creo que pidió la palabra. Por acá contarles que, claro, en este aprendizaje de los niños también a usar los libros, a cuidarlos y todo eso, porque los usan demasiado y se interesan en ello, nosotros tenemos una estrategia que se llama Hospital del Libro. Entonces, en ese sentido, involucramos a las familias que nos ayuden a hacer esta conciencia con los niños, y en el caso de que se deteriore un libro, ellos son los encargados de poder, ¿cómo se llama?, repararlo, y lo traen de vuelta al jardín para que quede en las estanterías de nuestra sala. Sí. Sí, es una estrategia muy bonita la del Hospital de los Libros, y el comprometerse con el cuidado de ellos, sí, súper potente. Gracias, Natalia. ¿Alguien más que quiera compartirnos su experiencia? ¿No les ha tocado ver libros muy guardados que nadie usa en los jardines o no? Ya, el libro es sagrado, ya, que le demos la importancia y el valor. Claro, lo que ocurre a veces, Tamara, es que es tan sagrado, que nadie lo puede tocar. Y me ha pasado, que en algunos centros, no en jardines, pero en algunos colegios donde los libros que llegan a la biblioteca acá están en cajitas, en muebles, muy protegidos, pero nadie los revisa, nadie los consulta. Entonces, claro, está el objeto, pero no está la práctica. Sí. Ahí, disculpa, ahí yo también quiero hacer un alcance, porque igual de pronto, a veces, como dices tú, uno llega a los centros, a los jardines y ve en estos libros en caja o qué sé yo, y también de pronto no sabe cuál es el objetivo de ese libro que esté guardado. Te lo comento porque, por ejemplo, nosotros tenemos cada cierto tiempo, cada 15 días o una vez al mes, vamos cambiando los libros para que esto sea entretenido y dar la posibilidad de que el niño pueda acceder a todos los libros. Entonces, de pronto igual hay que tener cuidado porque el llegar a un centro, a un jardín o a una sala y de pronto hacerse como una visión de lo que está pasando por lo que uno ve, no sé si complicado, pero hay que tener ahí un cuidado, digamos. Lo entiendo perfectamente, Mirta, pero me refiero Yo también entiendo el otro lado, Sí, me refiero también al caso entiendo el otro lado porque también sé que puede existir la posibilidad de que a lo mejor estos libros no se estén utilizando. Sí, sí, me refiero más bien a los libros cuando están guardados sin sacar el plástico, la caja sellada, o el mueble, que lo he visto, contra la pared para que los niños no los tomen. Me refiero a ese caso, y en ese caso lo que uno ve es que el objeto, se cuida el objeto físico, pero no la práctica de lectura. Entonces se prioriza más el objeto material que la práctica. Ahora, son dos dimensiones importantes del libro, pero si ustedes tuvieran que elegir, yo por lo menos elegiría la práctica, pensando que el libro se va a romper aunque nos duela, pero sí, son dos dimensiones importantes. Quiero ahora invitarlas a hacer un nuevo ejercicio, porque ya nos queda poquito rato, para
que ahora hagamos el análisis de un texto y les voy a compartir otros libros. Vamos a ir nuevamente a grupos. ¿Están viendo la diapo, no? ¿Sí? Sí. Entonces, se les va a asignar a cada grupo un libro y ustedes van a tratar de categorizarlos según los distintos criterios que están en la guía. Es decir, si es un texto literario o no literario, si es un libro álbum, si es una narración sin palabras, si es el folclore poético. Y la manera de organizarnos ahora va a ser a partir, es decir, en cada grupo va a haber una persona de la BEF, o va a estar o la Gabriela, o Claudia, o Michelle, o Cherí. ¿Alguien me falta o no? No, de la BEF y de Villarrica estamos. Ya, entonces, Claudia, Cherí, Michelle, Gabriela, ¿y me falta alguien más? No. No, o sea, ya, vamos a hacer 4 grupos. Y entonces en esos 4 grupos, a cada grupo se le va a asignar un libro distinto, y lo vamos a revisar, lo vamos a comentar en función de estos criterios para ver la diversidad de libros que tenemos, ¿ya? Nos vamos a dar unos 10 minutos nuevamente, y yo les voy a compartir la carpeta donde están todos los libros, para que todas la puedan acceder, pero les pido a las personas que van a estar dirigiendo estos grupos que puedan, Gaby, sí. y les voy a asignar a cada una un libro. Ya, voy a compartirles el link primero. Ya. Aquí va el link a la carpeta de Dropbox donde están todos los libros. Entonces, Gabriela va a trabajar Ramón Preocupón. Ya. ¿Ya? Michelle va a trabajar Yo tenía 10 perritos. Súper. Lo veo. ¿Ya? Cherí va a trabajar Pato está sucio. Vale. Y Claudia va a trabajar La ola. Ok. ¿Ya? Entonces, ahora voy a asignar los grupos, nos vamos a dar unos 10 minutos para revisar. Son libros muy cortos, así que no deberíamos tener dificultad. Entonces, vamos a hacer manualmente. Entonces, en el 1 va a estar Cherí con Gato sucio. ya Cherí. El grupo 2 va a estar Claudia. El grupo 3 va a estar Gabriela. A ver, de nuevo, esto no es tan fácil. En el 1 dijimos que iba a estar Cherino, ¿cierto? El 2, Claudia. El 3, Gabriela. Y el 4, Michelle. Ya, y entonces ahora vamos a ir al grupo aquí. Grupo 4, Michelle. El Gabriela. El de Claudia. Ya, ahí estamos. Ya estamos de vuelta. Sé que me van a odiar porque es muy poquito tiempo, pero estamos sobre los tiempos del taller. Entonces no sé si alguien quiere tomar la palabra y contarnos cómo les fue. Todas leyeron libros distintos. Entonces, Cherí. No te escuchamos, Cherí.
Ups. Es que el grupo de nosotros habían 2 posiciones, entonces igual me interesaría invitar a la Daniela y a la Carla para que dieran su opinión. Adelante, chicas. ¿Ustedes leyeron? Pato está sucio. Ya. Pato está sucio. Ya. De Satoshi Kitamura, muy bien. Un libro pequeño, de cartoné. ¿Cuáles son las 2 posiciones? Carla y Daniela. Ya, yo tengo una posición. Bueno, estábamos un poco complejadas porque no sabíamos si era un libro ilustrado o un libro álbum. Mi postura era que es un libro ilustrado. ¿Ya? Que igual contiene hartas imágenes y tiene texto, pero aún así es muy poquito el texto que tiene. ¿Ya? Esa era mi postura de acuerdo a el texto, pero no sé, y Daniela tenía la otra postura con la otra chica. Para mí es un libro álbum, por el motivo que la imagen va asociada con la escritura y con la expresión. No sé si está correcto, pero ahí teníamos como un pequeño debate, y para que usted nos ayude con la respuesta. Sí. Lo primero es que la discusión que tiene es una discusión que no es tan fácil de resolver, ¿eh? Porque a veces tenemos muchas dudas cuando un texto es álbum o ilustrado, ¿ya? Yo creo que este es un libro álbum. ¿Cuál es la razón? Que la historia se sostiene en gran parte en la imagen, ¿ya? Hay mucho contenido que está en la imagen. Si bien uno puede leer, Pato está sucio, aquí está muy... pasa esto, aquí está como todo el mundo ficcional, el dónde, el quién, qué es lo que está pasando, descansa en la imagen. Entonces es un libro álbum, ¿ya? Pero como les digo, a veces es bien difícil distinguir. Ahora, lo potente de este es que es un libro pequeño, de tamaño pequeño, página gruesa, de gramaje alto, por lo tanto, una página fácil de manipular, muy adecuado para los más pequeñitos, una historia breve, con pocos personajes, entonces es un gran libro, por eso lo recomendamos. ¿Ya? ¿Alguien más que quiera otro grupo? Porque todas leyeron distinto. En el grupo que me tocó a mí, en realidad sabían demasiado, así que estaban muy, muy de acuerdo. No sé si alguien quiere comentar ahí sobre Ramón Preocupón. Eran expertas ahí en el grupo que me tocó a mí. Ya. A ver. Retoma un tema fantástico que les encanta a los niños y que les preocupa mucho. Así que... Y también puede ser muy atingente para la situación. Eso no lo comentamos en el grupo. Otra manera de llegar, no solo hablando del coronavirus directamente, sino de las preocupaciones en general. Sí. ¿Quién estaba ahí en el grupo de Ramón Preocupón? Yo estaba, Natalia. Natalia. Pero es un texto literario, ¿cierto? Es un libro álbum que es de papel, es un tamaño grande, pero no sé si alcanza a ser gigante, pero es súper grande. Es de papel, tiene tapadura, yo lo he visto en la biblioteca, que siempre voy. Sus imágenes como que demuestran mucho, ¿cierto? Cambia la tonalidad cuando le va pasando algo. A Ramón las distintas situaciones, ¿cierto? Si tiene miedo, si duerme bien, entonces va como acorde a lo que va sintiendo el personaje, digamos, y hay ese juego con los coloridos, ¿cierto? Más oscuro o tonalidades más cálidas. Es un libro que tiene una secuencia lineal y secuencial, ¿cierto? Tiene un inicio, después tiene un desarrollo y un desenlace, ¿cierto? Un final. Es una temática, bueno, a mí me encantan todos los de Anthony Brown, los amo, de verdad. Y todos tienen como un parecido, o sea, bueno, lo que caracteriza obviamente al autor, ¿cierto? Es un libro grande que se puede hacer una lectura compartida, como hablábamos con Gabriela, no de 40 niños, pero sí en grupos pequeños, porque las imágenes son apropiadas para ello y el texto es corto. Súper. Súper, Natalie, muy bien. Todo lo que has dicho, estupendo. Gracias. Los otros grupos, brevemente,
Michelle. Nosotras leímos Yo tenía 10 perritos, chiquillas. Bueno, estaba como bien, todas opinaban más o menos lo mismo. No sé si alguien quiere decir. Paula, Vania. Ya, yo, Paula. Bueno, nosotros vimos, yo tenía 10 perritos, lo vimos del ámbito del uso literario, poemas y canciones. Una colega también dijo que era folclore, y igual lo veíamos en el sentido de folclore porque es una canción súper antigua en este caso, que culturalmente todos la sabemos, ¿no es cierto? Y a la vez, mientras, bueno, me tocó leer el cuento y mi imaginación empieza a volar y yo ya me veía en un medio mayor haciendo la dramatización con los niños y potenciando también su área lógico-matemático, entonces puedes sacar muchas cosas en relación a este libro que es súper antiguo. De hecho mi mamá me lo cantaba y eso, o sea, fue muy gratificante trabajar en este grupo. Qué bueno, Paulina. Sí, es un gran texto, además muy bien ilustrado por la Paloma Valdivia. Nosotros estamos en un proyecto de literatura y matemática y nos encanta cómo representan los números, cómo se van desapareciendo los perritos. En alguna ocasión podríamos hablar de eso. Claudia, ¿tu grupo? Mi grupo nos tocó un libro un poco más como difícil, que es La Ola de Susili, que es una obra, un álbum sin palabras, o un libro silente, tiene varios nombres. No sé si alguna de las chicas quiere comentar. La alcanzamos a ver como las primeras impresiones, porque el libro es más conocido, entonces no, pues, yo les comenté un poco de cómo era materialmente, pero si alguna quisiera comentar sobre esas primeras impresiones con un libro que es distinto de alguna manera, es poco frecuente o menos frecuente encontrarse con un libro sin palabras en los jardines, en el fondo, en la literatura en general. No sé si alguna de las chicas quiere comentar. Olivia. Que vi que alguien desactivó o sea que está con el micrófono abierto, ¿no? Ya está en el otro grupo. Sí, no estabas con mi grupo. No. ¿Alguna de las participantes quiere estar? Yo. Mira, me parece un libro súper interesante, bonito, con hermosas imágenes. Es un libro sin palabras, que es un libro que te sirve para mucho. Como lo expresé yo recién en el grupo, es un libro que me gusta mucho porque uno lo puede trabajar con los niños y niñas y ellos mismos pueden ir haciendo su propia historia en relación a las imágenes que van viendo. Las imágenes son claras, es bonita el dibujo, así que me pareció un libro súper interesante, desde el punto de que es un libro sin palabras, porque no es un libro álbum, sino que es un libro sin palabras, así que no, lo encontré bonito, me gustó. Súper, Mirta. Hay discusión entre los teóricos si las narraciones sin palabras son libros álbum. En algunos autores te pueden encontrar que dicen que sí, que es un libro álbum, otros que dicen que no, pero son muy cercanos por la potencia de las ilustraciones. Entonces es un muy buen libro, además el trabajo de los colores, el paso de la página, estupendo. Oye, les pido disculpas porque estamos pasadas 6 minutos y yo sé que tenía que terminar 15 para las 4 y me pasé 23 minutos. Les quiero agradecer este espacio, se me pasó así, muy rápido. Espero que haya sido un espacio para poder compartir, hablar sobre los libros, hablar del componente afectivo, de la relación entre los adultos y los niños con los libros. Y ha sido muy grato este ratito, así que gracias a las chiquillas de la BEF, gracias Gaby por estar aquí. La Gaby va a estar con ustedes la próxima semana, ya trabajando en elementos más pedagógicos de cómo trabajar los libros. Hoy día estuvimos como interiorizándonos distintos tipos, características, eso, así que muchas gracias. Hola, hablo Vania, sabes que antes de quizás terminar quiero agradecer la instancia. A mí se me pasó volando la hora, de verdad. Lo encontré muy entretenido y además de eso uno aprende mucho, sobre todo con el tema de los grupos y poder compartir
cada una lo que piensa, lo que cree respecto a los libros. Así que de verdad, muchas gracias por esta instancia de aprendizaje. Qué bueno. Gracias, Vania. Gracias, Pau, por los comentarios y nos estaremos viendo. Si este ciclo tiene 3 sesiones, ¿no, chiquillas? Sí. Entonces, esta es la primera. Sí, yo les quería proponer que como no alcanzamos a hacer el tiempo de preguntas, si alguna durante la semana tiene alguna pregunta, les puede mandar al correo que hemos estado mandando con Cheri y nosotras se las hacemos llegar a las profesoras, ¿les parece? Para que sea más fluido. Obviamente agradecerles a todas porque se quedaron todo el momento del taller y a Miley y a Gabriela que fueron las facilitadoras de esta instancia. Eso, muchas gracias por mi parte también. Gracias a todas, gracias chiquillas, gracias Cheri, gracias por estar aquí, este espacio entretenido, hablar una tarde sobre los libros, así que aquí estamos, escríbanos para lo que nos necesiten, somos materia disponible, ¿ya? Y quedan súper invitadas para el próximo miércoles entonces. Gracias. Sí.